Bueno, pues nuestra siguiente ponencia viene de la mano de Raúl Martínez Solares, que está aquí con nosotros. Muchas gracias por estar. Raúl es director del grupo Nacer Global, director general de Mexicana de Becas, columnista en El Economista, profesor de Economía en la UNAM. Podría seguir así un buen rato, pero yo voy a dejar que lo hagas tú mejor. Gracias. Un fuerte aplauso para Raúl, por favor. Bueno, muy buenos días tengan todos. Les ofrezco una disculpa, originalmente estaba ahí pensado para una media hora antes, pero en esta ciudad no tiene palabra. Hice 1:40 de CEU para acá, entonces es ligeramente complicado. Bueno, a mí me pidieron que hablara un poco de temas más conceptuales, de qué es la economía conductual, cómo surge, y trataré de hacerlo en la parte teórica conceptual, pero también de aplicación práctica. En primer lugar, decirles que hay un concepto que es el que se utiliza mucho cuando se define qué es la economía, que es esta definición de Robbins de 1932, que habla de la economía es la ciencia que estudia el comportamiento humano como una relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos. La mayoría de los modelos económicos se quedan fundamentalmente con toda esta definición, excepto lo subrayado, y hablan de la relación entre medios y fines escasos para usos alternativos, lo cual implica una racionalidad en términos de las decisiones de las personas, que somos capaces de tomar decisiones en las que conscientemente racionalizamos esos fines, esos medios, y somos capaces de tomar decisiones que maximizan nuestro beneficio. Aquí el tema importante es que habían dejado fuera esta definición, esta parte del comportamiento humano que desde el principio se plantea como un elemento fundamental en las decisiones económicas, entendiendo por decisiones económicas todas las decisiones que tomamos cotidianamente. Normalmente tendremos a pensar, cuando hablamos de economía conductual, que hablamos solamente de decisiones económicas financieras, y las decisiones económicas y el campo de estudio de la economía conductual abarcan desde cómo elegimos una pareja, hasta el vino que seleccionamos, hasta cómo decidimos si compramos un producto u otro no, hasta cómo ahorramos. La ciencia económica en general, de origen, con Adam Smith, parte vinculada al concepto de las emociones humanas. Se nos olvida que Adam Smith también escribió la teoría de los sentimientos morales, donde incorpora de alguna manera esto que hoy los economistas conductuales llaman el modelo cognitivo de doble proceso, que no quiere decir otra cosa más que lo que después habla Daniel Kahneman, que los seres humanos utilizamos dos módulos para pensar, un módulo que tiene que ver con el raciocinio y un módulo que tiene que ver con las emociones, y es en la interacción con estos dos procesos lo que genera las decisiones cotidianas que tomamos. Después, John Stuart Mill habla de este concepto del homo economicus, y ahí es donde, como diría mi abuela, la puerca frunce el rabo, y pensamos a pensar que el ser humano existe en este concepto abstracto de un homo economicus que toma decisiones racionales, que es capaz de maximizar sus decisiones en función de su propio beneficio, como si supiéramos qué es lo que nos conviene, como si tuviéramos una decisión constante de qué es lo que nos conviene, como si fuéramos unidimensionales. Y este es un tema muy complejo en términos del análisis de las decisiones. Después avanza con teorías neoclásicas que parten de un principio de teorías normativas de la elección racional, que se refieren a conceptos como la utilidad marginal, análisis de curvas de indiferencia y preferencia revelada, pero que en realidad se refiere a conceptos de racionalidad que otra vez cotidianamente no vemos. Los seres humanos, por más que busquemos cotidianamente algún dejo de racionalidad en nuestra conducta, rara vez lo encontramos. Hay autores diversos que van desde Herbert Simon, que habla de modelos de racionalidad limitada, hasta Dan Ariely, que habla de racionalidad previsible, pero la realidad es que la racionalidad, por lo menos en el sentido convencional de la teoría económica, es bastante poco presente. Estas ideas plantean que los seres humanos somos conscientes en todas las opciones cuando las analizamos, que siempre clasificamos las opciones, somos capaces de hacer algo que cuando hablamos de decisiones de compra pareciera que pensamos en lo que le llaman en Estados Unidos the share of wallet, que pensamos en qué parte asignamos de la cartera a cada uno de nuestros gastos, y que siempre elegimos la opción que más nos gusta y conviene. Todos aquellos que decidimos constantemente nos damos cuenta que cotidianamente decidimos cosas que no nos convienen. Yo llevo 3 matrimonios, yo soy un ejemplo de esto. Perdón. En algún momento, los modelos económicos pasaron de ser modelos de análisis, modelos de comprensión, a ser teorías normativas. ¿Y esto qué quiere decir? Que en realidad pasaron de describir cómo deberíamos tomar decisiones
a describir en teoría como las tomamos, y ahí es un serio problema. Los modelos económicos se construyeron para tratar de entender la realidad y en algún momento pensaron que la podían explicar de manera cotidiana, y esto genera, insisto, esas confusiones en términos de por qué no se aplican los modelos. El modelo estándar, que es el modelo típico, digamos, de teoría del consumidor, parte de decisiones racionales para asignar la riqueza, implica preferencias y restricciones en los deseos de los consumidores y tiene axiomas básicos como preferencias son completas, la reflexividad, las preferencias son transitivas, la racionalidad. Y déjenme hablarles de este punto en específico que se refiere al modelo de transitividad. El modelo de transitividad lo que dice es, si el consumidor prefiere el producto A respecto del producto B y el producto B respecto del producto C, invariablemente preferirá el producto A respecto del producto C. Ese es uno de los axiomas básicos del modelo estándar. Eso no ocurre. Cotidianamente encontramos casos en los que aparentemente tenemos esa secuencia, pero al final preferimos el producto C respecto del producto A. ¿Por qué? Porque no son consistentes las preferencias, porque no son estáticas, porque intervienen factores más allá de la racionalidad limitada que tenemos en el momento. Hoy estas limitaciones al modelo de concepción del Homo economicus son muy claras en los procesos de racionalización de elecciones y de decisiones que constantemente enfrentamos, ¿no? ¿A dónde lleva este tema? Hay unas frases que me gustan mucho de hablar de la economía. Dice que un economista es un experto que sabrá mañana por qué las cosas que predijo ayer no ocurrieron hoy, ¿no? Este es de Lawrence Peter, el creador del principio de Peter. Y si vemos cotidianamente, eso ocurre. Los economistas estamos todo el tiempo tratando de explicar por qué lo que dijimos que iba a ocurrir no ocurrió, ¿no? En otros casos lo que hacemos es damos tantas respuestas que tratamos de cubrirnos todos. Hay una anécdota del presidente Truman en Estados Unidos que cuando estaba formando su gabinete le preguntaron que qué quería para su gabinete y dijo, yo quiero un economista manco. Entonces todo el mundo se quedó un poco sorprendido y dijo, ¿y para qué quiero un economista manco? Entonces, que todos mis economistas me dicen, on one hand, tal cosa, but on the other, tal. Yo quiero uno manco para que solamente me dé una opción y en esa me centre y no tengo un economista que siempre está cubriendo con distintas alternativas, lo cual es algo que cotidianamente ocurre. Un economista premio Nobel de Economía, Robert Lucas, que es un creador de grandes modelos econométricos y económicos de macroeconomía, dice, tiene dos frases muy importantes. Una, dice, tratamos de describir una economía, habla de la economía de Estados Unidos, una economía de 300 millones de personas con 6 ecuaciones. Dice, eso es abstracción. En una entrevista que dio Lucas, dice, en algún momento se nos olvidó que construimos los modelos para tratar de entender la realidad y en algún momento pensamos que podíamos explicarla con ella. Y eso es muy complejo, porque la interacción, piensen un poco en modelos de caos, en modelos de lo que se conoce como comportamientos estocásticos de sistemas deterministas, que es, tú puedes pronosticar el comportamiento de algo de manera aislada, controlada. Pero cuando muchos de estos fenómenos controlables o aparentemente predecibles los empiezas a hacer interactuar, se generan patrones de confusión que son, por definición, impredecibles. Piensen en un estanque perfecto de agua, donde ustedes dejan caer una esfera perfecta a una cierta distancia. Por teoría hidráulica, ustedes podrían pronosticar cuál es el comportamiento de la onda que se genera en el agua. Pero ahora imaginen que no tiran una, sino que tiran 10, y que tiran 10 que no son esferas, son piedras imperfectas con distintas formas, en distintos momentos y en distintas direcciones. La cancelación o aumento de las fuerzas es por definición prácticamente impredecible, y eso ocurre con la conducta humana. Podemos tratar de aislar y de abstraer conductas específicas, plantearlas en términos normativos, pero la interacción cotidiana es difícil porque la misma persona puede actuar de manera diferente en el mismo día y en distintos temas. Cuando uno de los problemas que presenta hoy la economía conductual es que estamos cayendo un poco en el error que cometieron los modelos clásicos. Es decir, bueno, no responden a esto, ahora responden solamente esto. No, una persona puede comportarse como consumidora en la mañana de una manera, en la tarde de otra, y actuar con distintos niveles de aversión al riesgo en una compra y en otra. ¿Por qué? Porque la influencia y los factores que determinan su conducta cotidiana son sumamente dinámicos. Hay tres definiciones que a mí me gustan mucho de economía porque hablan un poco más del concepto amplio. Una es de una entrevista que dio Stiglitz, que dice que la economía es la ciencia de las elecciones, y no de la que pasamos, porque es así, me dan ganas de llorar, ¿no?
Robert Lucas dice que habla acerca de las personas y cómo deciden lo que hacen, y Steven Levitt dice que es la ciencia y los incentivos. Y un poco para resumir, los seres humanos tomamos decisiones todos los días y las tomamos en función de percepciones, de cómo entendemos nuestro entorno, de cómo entendemos cotidianamente lo que esperamos del futuro. Toda decisión implica una percepción de futuro. Y lo hacemos a través de incentivos que pueden ser refuerzos negativos o positivos que cotidianamente tenemos, ¿no? Y que intervienen en temas inclusive tan vastos como la delincuencia. O sea, hay estudios sobre la delincuencia. Levitt tiene un estudio muy raro que hicieron en Estados Unidos para preguntarse por qué, si el narcotráfico es tan buen negocio, la pregunta así se llama el paper, ¿por qué los vendedores de drogas de la calle viven con sus mamás? Y lo que trata de analizar es cómo existen detrás de ello, más allá de incentivos económicos, incentivos emocionales que hacen que la persona que ingresa a vender droga en la calle tiene el incentivo de que él cree que va a llegar a ser líder de la banda. Entonces, aunque no sea rentable en el momento, su decisión económica está basada en una percepción de futuro, que no está fundada en hechos. Es un poco como fuera en México, de repente jóvenes que se incorporan al crimen organizado con esa percepción de que creen que en algún momento ellos van a ser los que estén en los periódicos como líderes de los cárteles, sin haber que su esperanza de vida, pues a lo mejor anda entre los 4 y 5 años. No es un modelo racional, está fundado en una expectativa irracional de futuro. Todas las decisiones económicas, debemos recordar que todas las implican elecciones y decisiones, son tomadas a partir siempre de percepciones del pasado, del presente y del futuro, y nuestras percepciones son siempre imperfectas, que las elecciones que tomamos son afectadas por incentivos de refuerzo positivo, de refuerzo negativo. Piensen otra vez en temas como la delincuencia. Se habla de modelos alrededor de la delincuencia, se dice que los dos grandes mecanismos que contiene la delincuencia en una sociedad son, uno, la reprobación social. Esto es, si yo soy ratero, pues no quiero que los demás se me señalen que soy un ratero, y ese es un mecanismo de refuerzo negativo que impide. Y el otro mecanismo de refuerzo negativo que impide que yo me vuelva ratero es el temor a la pena de que me cachen y me metan a la cárcel. Cuando esos dos mecanismos se diluyen, en países hipotéticos, no hablaré del nuestro, es cuando se generan los incentivos para la generación de conductas delictivas, ¿no? Y claramente son temas que vemos cotidianamente. Todas las elecciones, además, están determinadas por procesos neurológicos. Hay que recordar que nuestro cerebro, nos gusta pensar que somos hombres modernos, pero nuestro cerebro esencialmente no difiere nada del cerebro de un hombre de cerca de hace 10,000 años. O sea, la estructura de nuestro cerebro es básicamente la misma. Evolutivamente fue construida a partir de procesos evolutivos, o ya de quien las creencias personales piensen, pero procesos accidentales evolutivos te construyen un proceso cerebral que hace que tomes decisiones, y que hoy muchos estudios de economía conductual se vinculan con estudios de neuroeconomía o de neurociencia y han probado cómo estos elementos son dispares. Mi trabajo de doctoral, que todavía no lo concluyo, espero terminarlo pronto, tiene que ver con determinantes conductuales del ahorro, ¿no? Mi ideal sería poder agarrar a gente ahorradora, a gente no ahorradora, clavarles electrodos en las cabezas y ver cómo están constituidas sus operaciones. Pero me dicen en principio que es ilegal, y en segunda que es un poco caro, ¿no? Existen además factores de personalidad que son innatos y que son desarrollados. Hay algunos factores que se construyen a partir de la experiencia que van modelando nuestras decisiones. Piensen, por ejemplo, cómo existen memorias colectivas de las sociedades respecto de fenómenos económicos. Yo a mis alumnos les digo que ellos no han vivido nunca una crisis económica en México. Podemos hablar de las crisis, en fin, pero crisis económicas las que vivió mi generación. Esas no fueron crisis, sino tarugadas, ¿no? Yo les puedo decir, ustedes en la vida han sabido lo que es estar en un supermercado y que por el micrófono anuncien que el huevo ya subió de precio, como ocurrió en la crisis de mediados de los 80 o incluso en el 94, con inflaciones superiores al 50% o 120% en la crisis de los 80. Ya les dije, bueno, ya la van a vivir para que no se sientan mal, ¿no? Pero por lo pronto no la han vivido, ¿no? Pero, sin embargo, piensen cómo la memoria colectiva de nuestra sociedad tiene un chip en temas inflacionarios. Podemos estar en periodos de inflación baja y, sin embargo, el tema, por ejemplo, el tipo de cambio, que puede ser un tema que no necesariamente gravite tan fuertemente, que esté volátil en ciertos periodos, se habla hasta del superpeso de periodos de mucha estabilidad, la gente sigue preocupada por ese tema. O lo vemos, por ejemplo, en Alemania. En Alemania hoy hablan de temas, cualquier tema que suene inflacionario, política pública suene inflacionaria, lo rechazan por completo, porque hay una especie de memoria colectiva que les recuerda que la hiperinflación de la República de Weimar es el precursor del fascismo. Entonces, se crean estas especies de memorias colectivas que no tienen que ver incluso con un aprendizaje práctico, sino con una especie de memoria de nuestras familias, del comportamiento de nuestra sociedad, que determina en muchos casos cuáles son las decisiones que tomamos. También hay factores anímicos y emocionales. Todos conocemos personas que cuando están tristes compran,
cuando están contentos compran, ¿no? Cuando están deprimidos compran, ¿no? Yo en los 3 escenarios compro, por eso me divorcié la primera vez, pero bueno, ya ese es otro tema, ¿no? También está en la forma que interpretamos la información. Hay estas ideas de que todas las opiniones son válidas, no todas las opiniones son válidas, ¿no? O sea, hay opiniones informadas y hay opiniones no informadas, pero lo que sí es un hecho es que nuestra aproximación a la información es diferente y eso genera que tengamos percepciones diferentes de cómo analizamos nuestros temas. Y además hay esto que hoy se llama sesgos heurísticos de decisión, que hacen cómo interpretemos nuestra conducta, nuestra información, y eso marca, y veremos algunos ejemplos rápidamente, ¿no? Esto es, si alguien quiere la presentación, se las dejo, nada más era simplemente para mis apuntes. Les decía, el primer economista conductual formal como tal es Herbert Simon, que gana el Premio Nobel de Economía, pero nadie lo peló, porque venía a romper con los paradigmas tradicionales del modelo clásico y le decían, no, pues tu concepto puede que sirva para algunas organizaciones, pero no para las decisiones de las personas. Entonces, digamos, hecho a un lado, aunque es un gran avance este modelo de racionalidades acotadas. Después empiezan otros autores, y básicamente, ¿qué es lo que hacen? Los modelos tradicionales económicos eran pura construcción abstracta. Y empiezan algunos psicólogos y algunos economistas a decir, oye, voy a hacer experimentación, ¿no? Y para algunos economistas clásicos hacer experimentación es algo así como de nacos, ¿no? O sea, ¿por qué vas a contrastar mis ideas con la realidad? Por favor, si mis ideas son perfectas, ¿no? La realidad siempre es cochina y sucia, no me la contrastes. Y empiezan a encontrar estos fenómenos como reversiones en las preferencias, como que no se cumple el modelo de transitividad, y empiezan entonces en la experimentación a mostrar que no existen elementos cotidianos que prueben en la conducta real de las personas los modelos de los supuestos clásicos del modelo estándar. Entonces empieza este cuestionamiento y empiezan a brevar de conocimiento de psicología y de otras ramas, más recientemente incluso de neurociencias, para analizar procesos cerebrales y saber cómo operan. Estos conceptos de procesos duales que ya planteaba Adam Smith en los sentimientos morales es prácticamente lo que hace Kahneman cuando gana el premio Nobel contra Tversky, que hablan de la teoría prospectiva. ¿Qué dice en esencia la teoría prospectiva? Que el modelo tradicional de utilidad, donde hay una utilidad esperada y que maximizamos nuestro beneficio, no opera de la misma manera cuando estamos ganando que cuando estamos perdiendo. Hay un experimento muy sencillo que se ha hecho en Estados Unidos que refleja esto muy puntualmente. Se ponen en una fila de supermercado, se escoge al azar una persona y se le dice, tú eres el cliente 100,000 de este supermercado y por lo tanto tienes derecho a un premio de $1,000. Y se le aplica una serie de estudios para determinar cuál es el nivel de satisfacción que tiene sobre ese premio. Y se hace una muestra más o menos significativa. Y se computan los datos y se analizan. Y después, en un segundo grupo, de las mismas características, se hace lo mismo, pero a la persona que le dice que tiene el primer lugar, le dicen que ganó $1,500. Y al que viene inmediatamente atrás, le dicen, y usted por ser el cliente 100,001, ganó $1,000. En el modelo estándar, el segundo lugar de acá y el primer lugar de acá están recibiendo ambos de la misma cantidad. El modelo de utilidad esperada debería decir que los dos deberían tener el mismo nivel de satisfacción. En el segundo grupo no es así, porque no piensan que ganaron 1,000, piensan que perdieron 500. Piensan, si no hubiera dejado que la vieja esta se hubiera metido en mi lugar, si ese viejito no me gana el lugar en la fila de la salchichonería, yo tendría esos $500 extras. Entonces, en esencia es lo que vemos cotidianamente, por ejemplo, con jugadores de póker, que cuando empiezan a perder, mueven su nivel de aversión al riesgo y quieren compensar la pérdida que les lastima mucho, bajando su nivel de riesgo y exponiéndose a más riesgo. Eso lo vemos en jugadores de póker y lo vemos cotidianamente en personas que toman decisiones bursátiles. Yo realizo también análisis técnico bursátil y me he dado cuenta como los modelos tradicionales de stop loss en inversión en bursátil, donde te dicen técnicamente cuando empiezas a perder aquí, te sales, porque ya sabes que ese es tu nivel máximo de tolerancia al riesgo, donde tienes que minimizar tu pérdida. Muchos inversionistas avesados con conocimiento técnico siempre creen que va a haber un momento de rebote posterior y se quedan, y se quedan, y se quedan, y se quedan. Pregúntenle a todos los que invirtieron en Bitcoin, que yo hace un año que estaba en 4,000, les dije, no inviertan, esto se va a caer, y me hablaban por teléfono cuando estaba en 18,000, ya no sabes nada, ¿no? Hoy estamos en 4,000 otra vez, ¿no? Entonces, es una versión que se mueve en función de los distintos momentos y hay gente que se traga el riesgo por esta versión mayor a la pérdida que la que tiene ganancia, y ese es uno de los modelos que plantea Kahneman. Y introducen modelos
como anomalías que se llaman sesgos heurísticos de decisión, que tienen que ver con modelos de framing, ¿no? de cómo me presento la pregunta. El modelo que más el ejemplo que más utilizado es el tema de los trasplantes, donde se habla que en Austria y en Alemania tienen muy diferentes niveles de participación en trasplantes y tiene que ver con la pregunta. En un caso la pregunta se dice, si usted quiere participar como donador de órganos, marca esta casilla en tu licencia a conducir, y en el otro país se pone, si usted no desea participar, marquen esta casilla. Se llama opción por default. Los seres humanos somos absolutamente apáticos para tomar decisiones. Entonces, si yo te presento la opción por default, voy a tomar a default. Y eso provoca que tengas una decisión favorable en términos de, puede ser de política pública, puede ser incluso decisiones de ahorro. El Premio Nobel de Economía del año pasado, Richard Thaler, tiene un trabajo con Shlomo Bernarzi que hablan Save More Tomorrow, donde yo te llevo el ahorro hacia el futuro y te quito la opción por default. En Estados Unidos no hay Afores, son los planes 401K, te enrolo por default. Tú tienes que decir si no quieres participar. Y eso incrementa la participación en vehículos de ahorro. Y dos, en lugar de que te diga si quieres ahorrar ahorita, te digo qué porcentaje de tu sueldo del año que entra quieres ahorrar. Entonces mando las dos decisiones al futuro, te quito el incentivo de corto plazo y eso incrementa el potencial de ahorro hacia adelante. Algunos principios detrás de este enfoque económico-conductual. El comportamiento de otras personas es importante. Parte de lo que vemos en algunos modelos exitosos tiene que ver con lo que se llama peer pressure, con este comportamiento. Hay estudios, por ejemplo, de ahorro de energía, que se manda distinta publicidad a las familias y no pesa nada, excepto aquel que dice tú eres menos eficiente para gastar energía que lo que hacen tus vecinos. Entonces, esa presión social genera un cambio de conducta. Los hábitos son importantes. Yo he discutido muchos temas de educación financiera, yo he dado cursos de educación financiera, he hecho investigación de educación financiera para algún banco y mi visión es que las respuestas tradicionales de dar información financiera no generan conductas financieras, ¿no? Y el ejemplo que siempre pongo es, yo ahorita les puedo poner 12 días de videos de natación y ninguno de ustedes es Michael Phelps, ¿no? ¿Qué volvió Michael Phelps? La práctica. La generación de hábitos es a partir de repetición de conductas. Así como cuando empezamos a fumar, los que fumen, que les recuerdo que les disminuye sensiblemente su esperanza de vida, tu primer cigarro no te supo bien. ¿Por qué fumaste? Peer pressure. Esta generación de un entorno que te hace propicia a una decisión. La repetición de la conducta se vuelve el hábito. Y este es un tema importante a considerar cuando hablamos de temas de ahorro. La conducta de ahorro no se genera, y ese es parte del problema que tenemos en mucha de la política pública, por decírtelo, ¿no? Si no, pues oiríamos todos el chécate, mídete, muévete y andaríamos a dieta y bailando, ¿no? Puede ser repetitiva el mensaje, pero necesitas otro proceso para que pase de una zona del cerebro a otro y genere un cambio de conducta que efectivamente cambie los patrones. Las expectativas influyen en el comportamiento, ¿no? Eso lo vemos desde expectativas inflacionarias. La inflación no es un tema técnico, la inflación es un tema de generación de expectativas. El problema de alimentar la inflación es que los agentes económicos toman decisiones en función de la expectativa. ¿Y qué ocurre siempre? Yo oigo que la inflación está en 4, que el Banco de México dice que va a ser 5, yo la redondeo a 6,5, pero como me cuesta trabajo redondear mis precios, pues mejor redondeo a 10. Entonces voy generando y alimentación de expectativas. Decía un vicegobernador del Banco de México hace muchos años que la economía la inflación atravesó hasta la economía real cuando el que te aumenta tu precio es el bolero, ¿no? A mí mi juguero, por ejemplo, me aumentó el jugo de 15 a 20. O sea, me aumentó 33%. Él no agarró y dijo, bueno, a ver, déjame bajar el último índice IPC y voy a calcularte cuánto te sube el jugo. O sea, la inflación se alimenta de expectativas y esas expectativas son fundadas en percepción, no en datos duros ni en elementos técnicos. Otro elemento importante es que la gente es muy mala para calcular. Esto lo vemos cotidianamente. Yo conozco gente que no compra un seguro para su coche, pero juega al melate. La probabilidad que te ganes el melate es 1 en 32 millones. Alguna vez hice la suma de probabilidades. Es la misma probabilidad que en el mismo año te caigan 3 rayos y te muerdan 2 tiburones. O sea, si las acumulas así más o menos, ¿no? Entonces, y cotidianamente la gente juega melate, ¿no? Yo compro a veces, es una especie como de terapia emocional, me imagino que me lo gano, me imagino que me lo gasto, en fin, ¿no? Y las personas típicamente necesitan sentirse involucradas para participar en cambios. Nadie opera a partir simplemente de una comunicación externa que produzca un fenómeno de esta naturaleza. La economía conductual, en su origen, lo que hace es pretender incrementar el poder explicativo de los modelos económicos.
O sea, no sustituirlos, esa es la parte importante. Utilizas lo que existe y aumentas el poder predictivo agregándole elementos que te permitan ser variables, dándole una base psicológica más sólida, que es lo que en esencia representa la conducta humana. Relaja las suposiciones del modelo estándar, no las hace deterministas, porque sabe que existen ocasiones en las que se producen desviaciones, y utiliza estudios observacionales y experimentales y simulaciones de computadora. En fin, hoy muchos de los modelos que están utilizando algunas empresas para ponderar el cálculo de las conductas, pues es tan complejo que estás utilizando modelos de inteligencia artificial que te permitan, a partir de algoritmos predictivos, tratar de encontrar ciertos mecanismos que te permitan pronosticar la conducta de las personas y algunos elementos de neuroeconomía que están ayudando también a entender cómo se prenden zonas diferentes del cerebro cuando procesamos la información. Algunos sesgos de decisión, framing, que ya lo comenté, el efecto manada, que es esto de que si alguien lo hizo, pues yo también le sigo, ¿no? Y pensamos que es tonto y vean cómo se comportan, y me van a odiar porque son mis amigos la mayoría, los directores de inversiones de las Afores en México. Alguien se mueve y dicen, pues este güey debe saber por qué lo hace, ya íbamos todos, ¿no? Entonces, y ves de repente compras y entradas y salidas de un nodo específico de la curva de bonos M. ¿Por qué? Porque alguien decidió que se le gustó y todos los demás lo siguieron. Entonces, hay fenómenos muy estudiados a nivel bursátil, a nivel de inversiones, que replican estos fenómenos. Hay temas de disonancia cognitiva, donde cuando tengo un modelo racional de pensamiento y una práctica diferente, invento una explicación, ¿no? Vean, todos lo están tratando de explicar ahorita, porque se adoptó la reforma para volver a militarizar el país. Eso se llama disonancia cognitiva. Estoy tratando de justificar cómo voté, diciendo que ya no iba a haber mil ejército, pero siempre sí. Entonces quiere decir que algo cambió. Entonces se generan esas disonancias cognitivas donde trato de ejemplificar mejor cómo funciona. En fin, hay un descuento hiperbólico, que es algo que explica por qué no ahorramos. Cuando hablamos del ahorro, los seres humanos no estamos diseñados para ahorrar. Nuestro cerebro, por simplificar lo que dice Kahneman, ese es el modelo dual, tenemos una parte primitiva, que es la amígdala, y una parte moderna del cerebro, que es la parte cognitiva. Pensemos en la parte arrugada, pues esa es la parte donde está el almacenamiento de nuestros procesos de información. Piensen ustedes, o pensemos en mí, voy, veo unos tacos, y mi neocórtex, mi córtex frontal me empieza a decir, no te los comas, animal, estás muy gordo, te van a hacer daño, piensa en el futuro, te va a dar un infarto, ¿no? Toda la información la tengo ahí. Y mi amígdala me está diciendo, pero están re buenos. ¿Quién gana casi siempre? La mentada amígdala. ¿Por qué? Porque la amígdala es la que nos hizo sobrevivir como especie. La amígdala es la que nos dice, veo algo que ruge, no sé qué es, pero córrele, ¿no? Tengo sed, toma agua. Es la que nos lleva a las recompensas de corto plazo. Entonces, cualquier modelo de pronóstico de futuro genera esas disonancias. Entonces, ¿qué es el descuento hiperbólico? El ejemplo clásico es, si yo les ofrezco ahorita entre darles 10,000 pesos hoy o darles 13,000 pesos en un año, ¿quién vota por los 10,000 pesos hoy? ¿No? No se hagan como que están racionalizando, ¿no? Y les estoy ofreciendo una tasa del 30%. Con una inflación, supongamos que va a cerrar sobre el 5%, pues es una gran ganancia. ¿Qué es lo que ocurre? Que los seres humanos no hacemos nuestro descuento de manera lineal, hacemos hiperbólico. Entonces, le damos mucho peso al corto plazo. Para que yo cambie mi decisión de largo plazo, necesito un premio muy grande. Y eso es lo que no nos lleva a ahorrar. Porque yo ahorrar para el futuro, estoy viendo para mi retiro dentro de 20, 30 años, depende de su edad, y lo otro lo tengo aquí en el corto plazo. Dice un mercadólogo muy famoso que se llama Rory Sutherland que el problema es que las interfaces de ahorro son complejas y las interfaces de gasto son sencillas. Eso súmenle el tema del descuento hiperbólico y genera esta deficiencia. Algunos ejemplos muy rápidamente. Estas son algunas gráficas de mi estudio doctoral. Esta es la relación que existe entre la captación bancaria, tasa de CETES y salario promedio en el IMSS. Pues digo, yo tengo estudios de econometría, conozco a algunos econometristas que lo que hacen es agarran los datos, les meten 18 variables dummies, les quitan y luego ya sale algo muy bonito y dice, mira, ya hay una distribución normal. No, yo no he visto una distribución normal en la vida real, en mi vida. La tienes que torturar los datos, masajearles y meterles distribuciones y meterles dummies, en fin, para que te salga algo que suena real. Estos son los predictores tradicionales de la economía sobre por qué ahorra la gente. Tasa de interés, nivel de ingreso. Esto es confianza del consumidor.
desagrupados, pero se ve tendencia. ¿Qué es lo que dice aquí? Algo que a veces puede sonar contraintuitivo. Entre menos confianza tengo en el futuro, más ahorro. Las personas que ahorran son porque son capaces de imaginar escenarios negativos de futuro. Si no, serían como una tía que siempre dice, mijito, no te preocupes, Dios proveerá. Pero a mí Dios nunca me ha bajado a pagar una colegiatura de mi hija, ¿no? Entonces, solamente cuando eres capaz de generar escenarios negativos, la persona se prepara para el futuro en términos de ahorro, ¿no? Otro elemento, es un estudio que hago frecuentemente, no se ve muy bien, pero le preguntamos a las personas como consumidores de agua cómo toman decisiones de agua, de consumo de agua. Una serie de preguntas y al final nos contestan que los dos elementos más importantes son el sabor, la pureza y en tercer lugar el precio. Entonces la primera pregunta que hago cuando hablo de este tema es sabor y pureza. No sé si alguien recuerda sus clases de química, ¿no? Pero el agua es insípida, no tiene sabor. Y dos, el tema de la pureza, yo no he visto a ninguna señora o señor en Walmart con su kit, ¿no? Extrayéndole al Bonafont o a Ciel y haciendo el análisis de partículas suspendidas por millón. O sea, son percepciones, no son decisiones racionales. Este es un estudio que le hicimos en su momento a Banamex, de la cultura financiera de jóvenes. Cuando hablamos de conocimiento financiero contra práctica financiera, en teoría los datos deberían agruparse así. Entre más conocimiento financiero tengo, mayor nivel de acciones financieras prácticas debería tener. Este es como en teoría debería predecir el modelo estándar. Perdón, ya quise algo aquí. Es que algo le pasó a la animación. Abajo de esto hay una gráfica que se ve así. Si lo divides en cuadrantes, tienes sí dos grandes grupos que se comportan de acuerdo a la predicción, pero tienes otros dos grupos que se comportan fuera de predicción. Esto es, tienes gente que no sabe nada de finanzas y toma buenas decisiones financieras, y gente que sabe mucho de finanzas y toma malas decisiones financieras. Yo empecé a estudiar economía conductual, debo reconocerlo, por un proceso de autojustificación. Y era decir, ¿por qué si sé tanto, hago tantas estupideces con mi dinero? ¿No? Entonces, ya lo logré, me justifiqué plenamente con estos estudios. Este es, por ejemplo, unos CAT scans de un modelo donde este es el comportamiento de ciertas zonas del cerebro que están orientadas al sistema emocional, cómo responden a las recompensas de corto plazo y cómo responden a recompensas de mediano plazo, 2 semanas y un mes. Y vean cómo inmediatamente la respuesta es mucho más favorable en temas de corto plazo. Se han hecho muchos modelos de aplicación de teoría conductual para estos temas. Hay hoy un modelo, algún banco que utiliza una aplicación para calificar el comportamiento de los jóvenes y los califica mejor que un examen tradicional de riesgo crediticio. Analizo sus patrones y te sirve. Hay modelos de género, ¿no?, para utilizar, para pensar. Las mujeres son mucho mejores tomadoras de decisión que los hombres en términos económicos. Hay un libro que les recomiendo mucho que se llama Warren Buffett invierte como niña. Y lo que dice es que los procesos de análisis de inversiones que típicamente caracterizan a las mujeres, que son mucho más puntuales, es la forma en la que dice Warren Buffett, y por eso presenta 2 y hasta 3 desviaciones estándar contra cualquier inversionista tradicional. Hay una cuenta de lotería que se utilizó en Sudáfrica para utilizar este impulso de ganar, vinculándolo con eso, se llama una cuenta de interés cero, tiene un interés real cero, pero participas en una lotería. En 6 meses generó $500,000 de cuentas en ese sentido, ¿no? El tema de la donación. En algunos países se está utilizando modelos en lugar de curso prematrimonial, es un curso financiero antes de que te cases, que es 1000 veces más útil que te hable un cura, créanme, ¿no? Bueno, a mí nada más valoró la primera vez, ya los demás ya no. ¿Cuáles son algunos temas importantes de la economía conductual para resolver, ¿no? Temas de limitaciones a los modelos tradicionales en política pública. Los fat tax no sirven. Los impuestos al tabaco no sirven. Incluso estos temas de ponerle el perro muerto y el gato muerto y el bebé, yo que siempre pregunto todo, me han dicho vendedores de Oxxo, que incluso hay gente que ya pide, dice, quiero unos Marlboro rojos cajetilla dura con la rata. O sea, a ese nivel deja de funcionar, digamos, el modelo. En temas de salud, por ejemplo, en Suecia se utilizó un modelo con empresas privadas que te premio por los incentivos que creas para bajarle el nivel de azúcar a pacientes prediabéticos. Y lo haces a partir más bien de seguimiento, más que de la pura atención médica. Entonces te incorpora modelos conductuales, ¿no? Hay un caso de Dubái para bajar de peso, muy famoso, que se utilizó durante el Ramadán.
que es este periodo, digamos, son 40 días, y lo que se hizo fue, hay un problema de obesidad en los Emiratos Árabes, típicamente porque la gente puede no trabajar, no paga impuestos, no recibe una subvención estatal, si eres nacional del país, y aparentemente el que la ropa sea medio holgada les permite, digamos, ensancharse, ¿no? Un poco como cuando Homero se compra su batota porque ya está muy gordo, al que haya visto ese episodio. Entonces, ¿qué hicieron? Ofrecieron un premio, 1 gramo de oro por cada kilo que bajes, mientras bajes 2 kilos durante el Ramadán, monitoreado. Hicieron una estimación, un cálculo, y decía, a ver, si yo logro que un 5% de esa población cambie algo en sus patrones de conducta para el futuro, eso ya paga, en términos de política pública, el gasto futuro en salud, ¿no? Algunas limitaciones del enfoque. Otra vez, tropezar con la misma piedra. De repente me encuentro con economistas conductuales que dicen, no, eso no sirve, pero esto sí lo puedo generalizar a todo. No se puede generalizar, son herramientas complementarias. 2, pensar que hay así como magic bullets. Yo he oído personas que dicen, no, ya con esto voy a incrementar las ventas de mi empresa en 400%. Otra vez, tiene que ser un modelo muy analizado, muy profundo, y entender que en ocasiones las intervenciones, lo que se llaman self-intervention o nudges, tienen alcances limitados en temas estadísticos. A veces mueves el ahorro del 10% al 18%, no vas a moverlo del 10 al 90%. La investigación académica es limitada en universos y muestras. Hay mucha investigación académica que se hace con estudiantes, lo cual te genera, digamos, un efecto que puede generar alguna distorsión. Y en la investigación del sector privado, parte de la que he visto es mucha. No conozco todas, pues para algunas que he visto son medio autojustificatorias del presupuesto. Entonces, tengo el plan, yo que invento la investigación para que justifique el presupuesto. Entonces, sí hay que ser mucho más analíticos en ese tema. Y, por último, algunos temas de intervención real pueden ser interpretados como políticamente incorrectos, ¿no? Temas de género, temas de raza, que hay estudios muy puntuales, temas de delincuencia. Hay un caso muy famoso de un estudio que hizo Steven Levitt sobre la reducción de la delincuencia en Estados Unidos, y mostró una correlación entre la aprobación de las leyes de aborto de Roe versus Wade con la reducción de la delincuencia 15, 20 años después, porque se había dejado de alimentar una generación completa en las inner cities de nacimientos no deseados que provocaban. Le quitaron hasta su cátedra. Y él decía, yo no me estoy hablando de la correlación de datos, no estoy hablando de otro tema, estoy hablando de un comportamiento que estoy observando. Entonces, a veces puede ser complicado si hay, por ejemplo, diferencias de género en cómo tomamos decisiones. A veces se interpreta como que estamos diciendo quién es mejor o quién es peor, lo hay. Y véanlo cotidianamente en las ventas. Bájense ustedes de un avión en cualquier destino turístico de playa y vean a quién le hablan los vendedores, a los hombres o a las mujeres. A los hombres siempre. Saben que en cuanto interviene la mujer en la decisión, la venta ya se cayó. Porque la mujer es mucho más racional. Es un mito que la mujer compre más. Lo que pasa es que la mujer pasa más tiempo comprando. Piensen en cómo compramos zapatos un hombre y una mujer. Los hombres llegamos a una zapatería, a veces ni nos los probamos, ¿no? Nos vamos, a lo mejor tenemos unos iguales o no nos quedan. La mujer puede recorrer 17 zapaterías, probarse 32 zapatos en cada uno. Yo, entre los matrimonios de mi hija, con una vergüenza enorme atrás con las señoritas dependientes de que quiero comprar hasta un calzador, aunque sea para que haya algo de venta. Pero si no les gusta su decisión, no lo van a comprar. Ya hay estudios en inversiones bursátiles que la mujer gana más en términos porcentuales, puede ganar hasta un 20 o 30% más en tendencias, porque se toma su decisión, la analiza y se queda, y no se sale antes de que rompa la tendencia. Entonces, ese tipo de fenómenos pueden ser estudiados, pero a veces a algunas empresas no les gusta hablar de estos temas, porque hoy que el tema de género se vuelve un poco sensible, no les gusta entrar, o temas de generación de raza. Entonces, perdón por lo apresurado del tema, pero pues esos eran los temas que quería comentar con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Raúl.